1:08, ya se lo adelantamos la semana pasada, que queríamos dedicar esta semana, concretamente este lunes, a analizar lo que ocurrió en Villarrobledo cuando el Seco mató a 3 personas en distintos momentos en la década de los 90. Nos acompaña Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Bienvenidos a Estando Contigo. Juan Miguel Arenas, presidente de la Asociación de Criminología de Castilla-La Mancha. Verónica, también está con nosotros, Verónica Fernández. Buenos días. Ha entrevistado a uno de los periodistas que también conoce y ha estudiado todo lo que tiene que ver con lo que hizo el Seco en Villarrobledo, José Luis Galiacho. Y además también vamos a estar en comunicación con Juan Molina, abogado de la familia de Juan II López, una de las víctimas, la tercera víctima concretamente del Seco, ese taxista de 42 años. Buenos días. ¿Cómo está, Juan? Le veíamos en esa pantalla. Él va a intervenir en cualquier momento porque va a formar parte de esta mesa. Buenos días, Juan. Buenos días. Bienvenido. Julia. Bienvenido a Estando Contigo. Hoy queremos, Gracias. sobre todo, contar, y ustedes si son vecinos de la zona, tanto de Villarrobledo como toda esa comarca, nos decía Juan que él es de Munera, ¿verdad? Albacete, todos los que somos de esa zona, ustedes saben que yo soy de San Clemente, hemos sentido miedo cuando el Seco ha estado en la calle, ¿verdad? Que sí que supone para los vecinos de Villarrobledo que el Seco pueda volver a salir de la cárcel. Un titular. Bueno, bien, en todo caso, lo que hay que hacer es garantizar la seguridad de la vecindad, por una parte, y por otra parte, bueno, pues controlarle a través de los instrumentos legales que prevé el Código Penal. Una alarma social, a ser un pueblo muy pequeño, donde todos se conocen, donde se tiene que cruzar incluso con los familiares de las víctimas, pues hay una alarma social muy importante. Alarma que se ha vivido y que se vive en Villarrobledo, y nos vamos a ir hasta allí con nuestra compañera Piedad Eras. Buenos días, Piedad. Sí, Julia, hoy hace 21 años desde que el Seco, también conocido como el asesino de Villarrobledo, fuese condenado por la Audiencia Provincial de Albacete por 3 delitos de asesinato. Mató a 3 personas, a 3 hombres, a principios de los años 90. A sus 2 primeras víctimas las asesinó en 1991 y 2 años más tarde, en 1993, añadió a su historial a una tercera víctima, un taxista que recogió al Seco como un cliente más. Su cuerpo apareció en un descampado con numerosas puñaladas y fueron las pistas que esta vez dejó el Seco las que hicieron que los investigadores, que la Guardia Civil consiguieran identificarle y detenerle. Estuvo en la cárcel durante 20 años, aunque fue condenado a 90. Hay que recordar que el Seco fue uno de los beneficiados por la anulación de la doctrina Parot. En estos momentos, actualmente, vuelve a estar entre rejas desde el pasado mes de diciembre, cuando intentó agredir a una mujer y la intentó amenazar para robarle el coche. Actualmente sus vecinos aún recuerdan cómo se vivieron aquellos días y cómo en el juicio los forenses le definieron como un psicópata, un hombre sin sentimientos. Es Pedro Antonio Seco Martínez, el asesino en serie de Villarrobledo, conocido como el Seco. Mató a 3 personas a sangre fría a principios de los 90. La primera víctima fue Pedro José Moreno, un marmolista de 33 años de su pueblo. Se cruzó con él en una discoteca el 23 de junio de 1991. A la salida se lo llevó a un descampado, le apuñaló y le remató golpeándole en la cabeza. 6 meses después hizo lo mismo con José Ballesteros, un albañil de 23 años, también de Villarrobledo. 2 años más tarde, en septiembre de 1993, asesinó a Juan II López, un taxista de Albacete de 42 años. El cuerpo sin vida fue encontrado en un descampado con numerosas puñaladas. Es entonces, con su tercera víctima, cuando la Guardia Civil da con él. En el juicio, los forenses dijeron de él que era un psicópata. Un hombre, bajo mi punto de vista, sin sentimientos. Es un concepto extraño de ese tipo de personas que se da en el mundo de los psicópatas. El 26 de marzo de 1997 fue condenado a 90 años de cárcel. En noviembre de 2013 quedó libre después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulase la doctrina Parot. Su libertad generó miedo en Villarrobledo, pero a el Seco esa libertad le duró poco más de un mes, hasta que fue detenido cuando trataba de robar un coche en su pueblo. Le condenaron a 7 meses.
Salió y de nuevo ingresó en prisión por agredir brutalmente a un vecino. Es la segunda vez que entras en prisión y sales. En diciembre de 2017 volvió a ser detenido por amenazar a una mujer con un cuchillo a quien pretendía robarle el coche. En Villarrobledo, sus continuas entradas y salidas de la cárcel solo han creado inquietud en los últimos años. Aquí en Villarrobledo, en este municipio de poco más de 25.000 habitantes, es difícil olvidar el daño causado por el seco. El tiempo que ha estado fuera de la cárcel se le ha visto incluso en la oficina de empleo buscando trabajo. Hay quienes dicen que su falta de horizonte vital y laboral le empuja a delinquir cuando está en libertad, porque la cárcel se ha convertido en su auténtico hogar. Seguramente, Julia, los expertos que están contigo en plató pueden arrojar más datos sobre esto. Muchas gracias, Piedad. Enseguida volvemos a conectar contigo. Además, tienes el testimonio de una de las hermanas de las víctimas del seco. Decía, Piedad, trasladaba esa pregunta a la mesa. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, vamos a ver, yo creo que la Constitución española establece la obligación de rehabilitar a todas las personas privadas de libertad. En este caso en concreto es verdad que hay serias dificultades, ¿no?, dada la psicopatía que padece este señor, pero, insisto, por una parte estaría la necesidad del tratamiento penitenciario y por otra parte hay instrumentos en la ley, como es la libertad vigilada, para controlar a aquellas personas que, aun habiendo cumplido su pena privativa de libertad, bueno, pues no ha sido posible o no ha llegado a buen éxito la resocialización. Miguel. Como bien comentaban, el no tener un horizonte vital y laboral, porque prácticamente cuando sale de la calle está marcado, en un principio por su propia familia, que quiere que sea desterrado de Villarrobledo. Lo piden al juez, no puede ser, pero incluso quieren que sea desterrado, dicen que tiene que estar siempre en la cárcel, pues él no encuentra nada. Y sin embargo, no creo absolutamente que esté delinquiendo con delitos menores para volver a la cárcel, sino porque no tiene nada y entonces lo que hace es volver a delinquir. Ha sido calificado por los forenses, como ustedes ya habrán escuchado más de una ocasión, como psicópata sin sentimientos. Quiere volver a ese hábitat natural. Allí, en Albacete, como les decíamos, está Juan Molina, abogado de la familia de Juan II López. Buenos días de nuevo. Juan. Buenos días. Para la familia de Juan II, ¿es un alivio que este señor quiera estar permanentemente en la cárcel? Bueno, la expresión yo creo que no es un alivio. Yo diría que es la comprensión de que al menos la justicia opera, porque claro, una persona condenada a 90 años, que con la primera vez que salió llevaba 17 años, queda absolutamente en libertad, no podían entenderlo. Y por eso fue la razón de que presentáramos un recurso de súplica en base a la doctrina Parot que había aprobado el Tribunal Supremo en el año 2006, por lo que yo presenté un recurso de súplica, se adhirió la Fiscalía de Albacete y al final la Audiencia Provincial, por unanimidad, aprobó el nuevo ingreso en prisión de Seco, o sea, de Pedro Antonio Martínez Seco, y además le hizo, como dijéramos, una nueva valoración del periodo de mantenimiento en prisión, que llegaba hasta el año 2023, es decir, 30 años. Yo quisiera, me va a perdonar Julia, pero yo quisiera decir un matiz importante. O sea, se ha hablado hace un momento de la reinserción. Yo creo que una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro sistema penitenciario es la carencia de medios suficientes, humanos y profesionales, para poder permitir la reinserción. Efectivamente, Pedro Antonio Martínez Seco es una persona que no siente empatía hacia la sociedad y hay una anécdota que yo creo que es muy significativa. La primera vez que yo tuve contacto físico y verbal con Pedro Antonio Martínez Seco fue en presencia del juez de instrucción de Villarrobledo, y cuando empecé a hablar se volvió y me dijo: ¿y usted quién es? Y yo le dije: yo soy el abogado de la viuda de la familia de Juan Antonio, o sea, de Juan, que el taxista que has matado. Dice: pues es verdad. Dice: después de haberlo hecho pensé que qué necesidad tenía. Quiero decir, esa es la personalidad de él. Y le pregunté después: ¿y tú qué hacías después de cometer tus asesinatos?
Y bueno, pues o me iba a la discoteca o me iba a dormir. O sea, quiero decir a una persona que no tenía ningún tipo de sentimiento. Pero hay un matiz importante que yo quiero revelar. Y es que fue muy significativo que cuando murió el abuelo de Juan Antonio Martínez Seco, todos los coches que había en la avenida Reyes Católicos le pinchó las ruedas. Y le pregunté que por qué lo había hecho y le dijo porque estaba herido de rabia por la muerte de su abuelo. Quiero decir que tenía dos varas de medir hacia la sociedad y hacia ciertas personas que eran de especial afecto para él. Pues muchas gracias por ese análisis. Traemos esas conclusiones que sacaba el abogado de la familia de Juan II. ¿Prisión permanente revisable? Decía. Sí, bueno, vamos a ver. Tiene razón el señor letrado cuando dice que en España faltan medios materiales y personales para llevar a cabo con éxito tratamiento penitenciario en las prisiones. Eso es verdad. Ahora bien, se trata de compensar esos déficits, ¿no?, que, insisto, los impone la Constitución española como un derecho fundamental de los privados de libertad, que también son personas, que eso no lo podemos desconocer. Son personas, ¿verdad?, que con esos padecimientos, esa psicopatía, ¿no?, pero que siguen siendo personas que tienen su dignidad y, en definitiva, creo que tratar de satisfacer a las víctimas con un endurecimiento del Código Penal, en lugar de hacer énfasis en la cuestión que es el tratamiento penitenciario y poder recuperar a esas personas para la sociedad, ahí está el error. Se trata, desde instancias políticas, se trata precisamente, primero, de instrumentalizar el dolor de las víctimas, ¿no?, con fines electorales, no me cabe la menor duda, y, por otra parte, bueno, pues la solución más fácil, que es una reclusión a perpetuidad de estas personas con estos graves padecimientos. Cuando hablábamos, qué difícil, trayendo un poco a la mesa, volviendo al Seco, qué difícil reinsertarse en un pueblo tan pequeño como Villarrobledo, donde todos te conocen, donde vas caminando y conoces a todos los vecinos, es muy complicado. Y a colación de lo que decía Juan Molina, quería trasladarlo también a nuestro criminólogo, matar por matar, el placer de decir le estoy quitando la vida a una persona, a tres, y de un modus operandi, es decir, de una manera muy concreta. Pero esa doble vara de medir que también hacía ilusión, ¿verdad? Porque cuando su abuelo muere, no sabemos la causa, pero seguramente por cualquier tipo de muerte, enfermedad o muerte natural, a él sí le duele que le arranquen la vida de su abuela, pero él sí que arranca la vida de los demás. ¿Qué perfil tiene esa persona? El psicópata efectivamente sabe dónde está el bien y dónde está el mal. Lo que pasa es que no lo quiere aceptar, solo lo acepta cuando él quiere. No solamente este hecho, hay otro hecho también que anteriormente, en una discusión con un vecino de Villarrobledo, le arrancó la falange de un dedo. O sea, ya es muy agresivo. No hizo la mili porque se le diagnosticó un trastorno de personalidad. Un trastorno de personalidad con el cual siguió viviendo en Villarrobledo, no fue tratado y ese trastorno de personalidad pues al final fue a más. Respecto a lo que estábamos hablando de la reinserción, el primer pilar y fundamental para que una persona pueda reinsertarse para él mismo es que tiene que ser empático con la víctima, y un psicópata, y concretamente este señor, no es empático con la víctima, y es el primer pilar fundamental para esa reinserción. Al hilo de lo que estábamos hablando también antes, de lo que decía magistrado, hay que pensar no solamente los equipos, efectivamente, que faltan medios y demás, pero tenemos una sociedad preparada para reinsertar a los delincuentes. Ya no en este caso tan concreto, sino en otros casos incluso que no tengan tanta trascendencia. Sí, este caso en concreto es muy complicado, porque claro, es verdad que una población de 25.000 habitantes, donde ya aparece señalado, el anonimato es harto difícil, es una persona que, en fin, con ese historial delictivo, la alarma social de la que tú hablabas, francamente es muy complicado que esta persona, una vez que llegue ahí, va a ser objeto de seguimiento por parte de todos los vecinos y además de inseguridad. Este es un reto difícil para la sociedad, la reinserción. Probablemente sería mucho más fácil en otra localidad diferente, donde iniciara su vida, eso sí,
Yo creo que lo que sí es necesario es, para seguridad de los vecinos, bueno, pues que haya esas medidas de libertad vigilada que prevé el Código para aquellos que tienen dificultades para la socialización. Una medida de alejamiento No solamente la medida de alejamiento, porque la medida de alejamiento lo único que lo aleja es de esa localidad. Pero el resto, sí, nosotros hemos hablado con un periodista especializado, además en el tema, además es de Albacete, con lo cual conoce muy bien la problemática, y decía, es Juan Luis López Galiacho. Él hablaba de la dificultad de reinsertarse en general y en este pueblo manchego también, y nos contaba el modus operandi del Seco, muy concreto. Nos decía esto. Pues mataba, los desnudaba, los estrangulaba y luego los apedreaba, vamos, porque los rostros de las tres víctimas aparecían totalmente desfiguradas, precisamente porque les golpeaba con una piedra, ¿no? Luego les ponía siempre una posición como crucificados, les ponía la pierna izquierda encima de la pierna delantera y los dejaba como una posición que eso a los investigadores siempre les hizo sospechar, ¿no? Psicópata sin sentimientos, un hombre muy impulsivo, ¿no? Que cometía las muertes por impulsos, no porque fueran muertes premeditadas, ¿no? Porque no tienen nada que ver, como muy bien has indicado, fue a la salida de una discoteca la primera, la otra al coger un taxi y la otra porque se le cruzó en el camino, ¿no? Estamos hablando de una España de los años 90, 91, 92, 93, que no tienen los métodos que ahora para la detención del chicle con Diana Quer o para balizar los coches, como han hecho con el caso de Ana Julia, ¿no? En el caso del pequeño Gabriel. Llegaban incluso antes los periodistas que los policías, ¿no? Al lugar de los hechos, ¿no? Y que incluso pues los jueces llamaban a los periodistas para que le dieran las pistas de la instrucción, no a la policía, ¿no? Y el Seco lleva 20 años, ¿no? Entró en el 93 y salió en el 2013 y luego ha vuelto a entrar sucesivamente desde que salió por la doctrina Parot, ¿no? Pero esa gente, su hábitat ya en la cárcel, ellos no saben, ¿no? Me contaban precisamente gente próxima al Seco que él, desde que salió con la doctrina Parot, siempre ha cometido algún tipo de delito, un delito menor, ¿no? Como si buscara entrar en prisión, porque es su hábitat. Es que son gente que ya no saben vivir fuera de la cárcel. O tienes, como indicabas, una familia que te acoja y bien o desestructurado, pues evidentemente estás solo y lo que quieres es volver a la cárcel donde dominas el hábitat. Ninguno. No se le puede augurar ninguno. No tienen nada. Si es que no se reinsertan en las cárceles. Es que yo conozco muchísimos casos que por mucho que quieran no se someten ni a tipo de terapia, ni a ningún tipo de estudio en general, ¿eh? Hay presos que sí, por tanto yo soy partidario siempre de la reinserción. Yo soy partidario de una prisión revisable en determinados casos. Lo que yo soy partidario es que se apoye un buen sistema penitenciario español, ¿no? De reinserción, porque ese es el horizonte que nos marca nuestra Constitución, ¿no? Enseguida analizamos las palabras del periodista José Luis Galiacho, además nuestro portavoz de Jueces para la Democracia asentía cuando escuchaba estas conclusiones, pero es el momento de irnos otra vez a Villarrobledo con Piedad Heras, porque les decíamos que Piedad está ahora con una de las hermanas de uno de los asesinos, de las víctimas de El Seco, un chico, un joven de 23 años, albañil, que perdía la vida porque El Seco se la quitaba de un mazazo. Sí, hemos hablado con una de las hermanas de José Ballesteros, la segunda víctima de El Seco, el joven de 23 años al que asesinó. Nos ha pedido que ocultemos su rostro por temor a posibles represalias. Nos ha contado lo duro que ha sido para toda la familia vivir con ese dolor, con ese sufrimiento por la muerte de su hermano y la incertidumbre por la que tuvieron que pasar durante 2 años hasta que finalmente conocieron que detrás del asesinato de José Ballesteros estaba El Seco. Esto era lo que nos decía. Mi hermano salió una noche, sería a las 11 o por ahí, y no supimos nada hasta la mañana siguiente, que vino un vecino a decirnos que se habían encontrado un muerto allá abajo. O sea, estuvimos unos 2 años que no sabíamos quién era, con mucho miedo. Salíamos a la calle mirando para todos lados porque no sabías... Claro, te miraba la gente y no sabías decir, ¿será este o...? Con mucho miedo vivimos esos 2 años. Finalmente, a los 2 años y algo, fue cuando lo del taxista ya lo dejó todo muy claro. Y allí entonces fue cuando lo pillaron.
Bueno, los juicios, ¿o qué fue? Encima se nos reía de nosotros, que nos hundió, vamos a ver, no son tragos muy duros. Y aún así, eso todavía está, eso no se olvida nunca. Aparte, vives con miedo, y más cuando está aquí. Uno lo hemos cruzado varias veces, te quedas que no puedes parar, porque ni puede decir nada, a él no le puede decir nada, porque él es libre, y no tenía que haber salido. Ni está reinsertado ni se va a reinsertar. Para mí es un monstruo. Para mí es un monstruo. Se reía de nosotros en nuestra cara. Sí. Él incluso en sus manifestaciones dijo que mataba por vicio y que le costaba trabajo controlarse. O sea que no elegía a la víctima, pero en un momento concreto, pues el que se cruzaba por medio, pues lo mataba y no se podía controlar. Sí, que efectivamente incluso los estudios forenses ya decían que no premeditaba los crímenes y que actuaba de forma impulsiva y que era muy difícil su reinserción y que probablemente podría reincidir. Y qué miedo los vecinos, Sí, claro, de esas idas de Villarrobledo, de toda la comarca, sí, esas idas y venidas, entradas y salidas de la cárcel, que había vecinos que nos contaban también que los ven en el ayuntamiento, como decía nuestra compañera Piedad, pidiendo trabajo, que en los bares no se acercaban a él, que y cuando por la tampoco calle tiene se un alejaban. perfil, decíamos, porque el que se encuentra por el camino lo mata. Entonces, cualquier es persona, difícil. cuando sale a la cárcel... Claro, pero eso yo creo que lo ¿Cómo que vivimos ese miedo? No, sí, de todas maneras vamos a ver. Aquí yo creo que la conclusión es el fracaso de un sistema penitenciario que, como decía el propio periodista, no hace nada por la reinserción. Evidentemente, como consecuencia de eso, este señor no está reinsertado, ni se ha hecho siquiera un tratamiento serio y, por tanto, causa pues esa inseguridad entre los ciudadanos. Y además en una localidad tan pequeña. Obviamente, esto lo que sería es que ante un futuro o un sin futuro, como dice el criminólogo, realmente, pues, en fin, es que yo le auguro, bueno, pues una vida en la cárcel, entradas y salidas. No tenemos que olvidar que el ciudadano, en el momento que escucha o oye la palabra psicópata, ya lo está relacionando con el crimen. No es cierto. Hoy en día, pues una psicopatía no es una enfermedad, es un trastorno de la personalidad y no tiene que ser obligatoriamente un asesino. Puede ser un delincuente de otro motivo o no ser ni tan siquiera delincuente. Pero el unir psicópata, pues ya simplemente la palabra ya da miedo a la sociedad. Buscamos también conclusiones desde Albacete con Juan Molina, el abogado, como saben ustedes, de la familia de Juan II López. Díganos, Juan Molina, decíamos, fallo del sistema penitenciario. ¿Qué conclusiones sacamos de la cronología del SECO en esta fecha que se cumplen hoy 21 años? Yo quiero hacer, con permiso, Julia, un matiz a las declaraciones que ha hecho la señora sobre su hermano. Curiosamente, la persona esta iba caminando por la noche y entonces pasó Pedro Antonio con su moto y le dijo, oye, ¿te quieres subir? Bueno, me subo. Se subió y cuando estaban cerca de la estación le dice, oye, vamos a tomarnos un chupe. Paró la moto, se bajaron, dice, vale, se bajaron y entonces sacó la navaja para cortar un trozo de hachís y en ese momento le dio y ¡pum! Empezó a apuñalarlo. Yo le pregunté por qué hacía eso. Dice, es que no lo sé, porque me da un punto. Esa es la personalidad de Juan Antonio, de Pedro Antonio. Es muy difícil, yo creo, la reinserción de estas personas si no están debidamente protegidas en un tratamiento más profundo. Es muy complicado, pero de alguna manera hay un fallo importante, ahí ya se manifiesta cuando se iba a incorporar a la mili, al hacer el servicio militar, y le detectaron ciertas anomalías y no fueron tratadas. O sea que realmente muchas veces las cosas terminan como naturalmente deben terminar. Esa es mi opinión. O sea, mi opinión es que hay una gran asignatura pendiente en el tratamiento de todas las personas que tienen carencias psicopáticas y que, por lo tanto, hay que buscar medios para que esto no pueda ocurrir porque es una amenaza permanente para la sociedad. Totalmente. Juan Molina, muchísimas gracias, abogado de la familia de Juan II López. Gracias, de verdad.
Conclusiones para terminar, Juan Miguel. No, Juan Miguel, perdón. Bueno, lo que hemos estado diciendo, que el sistema probablemente no ha funcionado en la reinserción, no se han tomado las medidas o no se ha tratado como corresponde. Y luego, desde la parte criminológica, pues hacer un matiz importante, que los perfiles criminológicos se realizan para perseguir y poder evitar el crimen y el delito. Probablemente cuando este señor pues padece un trastorno de personalidad, parece que sería un trastorno importante, ya había cometido pues 2 o 3 hechos de relevancia importante, probablemente ahí ya se tendría que haber hecho un perfil criminológico que hubiese arrojado ciertos datos y haber empezado a poner soluciones. Ignacio. Pues nada, agradecer que en esta tertulia, que creo que ha sido bastante, creo que para el espectador bastante productiva, en el sentido de que no se ha recurrido a la demagogia de hablar de la prisión, de la cadena perpetua, precisamente para tratar la problemática de este tipo de psicopatías, ¿no? Y que por tanto el énfasis hay que hacerlo en más medios para el tratamiento penitenciario en las prisiones y una posterior libertad vigilada. Verónica. Sí, pues poco más que añadir, simplemente que es verdad que es muy complicada la reinserción y que a mí sí me cabe la duda de si estas entradas y salidas del SECO en la cárcel es también de alguna manera protegerse de sí mismo, es decir, de que no le den esos impulsos y pueda delinquir, pues asesinar quizás a otra persona. Al final, como decían Galiacho, la cárcel se ha convertido en su medio natural y mejor que sea así cuando una persona piensa, me da un punto y mato, qué necesidad tenía y también mato. Muchísimas gracias a Juan Miguel Arenas, presidente de la sección de Criminología de Castilla-La Mancha, e Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia. Gracias también a ti, Verónica. Gracias a vosotros. Y a José Luis Galiacho. Y continuamos en Estando Contigo ahora.